Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, el bombazo que acaba de soltar Alessandro Rosica es de los que hacen temblar los cimientos de Instagram, y necesito que os sentéis porque lo que vamos a analizar hoy tiene tela marinera. Si pensabais que el culebrón de Can Yaman estaba en pausa, estabais muy equivocados, porque el investigador es social, ese hombre que no da puntada sin hilo y que cuenta con una legión de 1,3 millones de seguidores pendientes de cada una de sus palabras, ha decidido hablar. Y cuando Rosica habla, sube el pan. Pero esta vez no ha sido una simple historia efímera, no, ha sido un post directo al corazón, una declaración de intenciones que confirma lo que muchos de vosotros, mis queridos cotillas, llevabais meses, o incluso más tiempo, sospechando en los rincones oscuros de los foros de fans. Fijaos bien en la situación. Rosica ha compartido una imagen de nuestro turco favorito, Can Yaman, pero no una foto cualquiera. Es una imagen que transmite luz, que transmite esa sonrisa que nos enamoró a todos hace años, y que, seamos sinceros, habíamos perdido de vista últimamente. El texto que acompaña la foto es demoledor, y cito casi textualmente lo que ha venido a decir este gurú del cotilleo italiano. Can Yaman renacido, sonriendo de nuevo. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Una buena noticia. Pero agarradme el cubata porque aquí viene la parte que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Rosica añade que, tras la relación con esa mujer que lo arruinó en todos los sentidos, hoy Can es verdaderamente feliz y, atención a esto, más íntimo con nosotros en las redes sociales. Y remata con un, bienvenido de nuevo, Can Yaman. Uf, ¿notáis el calor? Porque yo estoy sudando frío. Analicemos frase por frase porque esto tiene mucha miga. Esa mujer. No ha dicho nombres. Alessandro es listo, sabe jugar con la ambigüedad para evitar demandas, pero vosotros y yo sabemos leer entre líneas, ¿verdad? No hace falta ser Sherlock Holmes para atar cabos. ¿Quién ha sido la última figura femenina que ha estado orbitando alrededor de Can de una manera constante, a veces misteriosa, a veces polémica? Exacto. Todos los dedos apuntan a la misma dirección, todos los rumores convergen en un nombre que, aunque no se pronuncie en el post, resuena en la cabeza de todo el fandom. Sara Bluma. Es un secreto a voces, es el elefante en la habitación del que nadie quería hablar oficialmente hasta que Rosica ha puesto las cartas sobre la mesa. Lo fuerte de todo esto es la acusación implícita de que ella lo arruinó en todos los sentidos. En todos. Eso es gravísimo. No estamos hablando solo de un corazón roto o de una relación que no cuajó. Estamos hablando de daño, de toxicidad. ¿Recordáis esos meses en los que veíamos a Can apagado? Esa época en la que sus interacciones en redes parecían robóticas, forzadas o simplemente inexistentes. Muchos decíais en los comentarios que no parecía él, que su brillo se había esfumado, que parecía estar bajo una nube gris constante. Pues bien, según este análisis, esa nube tenía nombre y apellido. Se especula, y digo se especula porque aquí venimos a contar la verdad pero siempre con precaución, que esa relación con la supuesta Sara Bluma le estaba costando no solo su paz mental, sino quizás también su imagen pública e incluso oportunidades profesionales. ¿Os disteis cuenta de cómo se alejó de su base de fans? Can siempre ha sido conocido por ser súper cercano, por pararse a firmar, por abrazar a la gente. Y de repente, hubo un muro. Un muro invisible pero impenetrable. Rosica dice que esa mujer le hizo daño, y si miramos atrás, las piezas del puzzle encajan de una forma escalofriante. Hubo momentos de tensión, vídeos donde se le veía incómodo, huyendo de las cámaras, con gestos de enfado que no eran propios de su carácter afable. Ahora nos dicen que está renacido. Y es verdad, si os pasáis por su perfil de Instagram ahora mismo, la vibra es completamente diferente. Vuelve a haber esa conexión,
esa intimidad de la que habla el investigador social. Es como si se hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. Vuelve a ser el Khan que comparte, que ríe, que mira a cámara con esa seguridad arrolladora que le convirtió en una estrella mundial. Es como si hubiera salido de una jaula dorada. Pero claro, aquí entra el debate moral y el salseo máximo. ¿Es justo culpar a una sola persona del declive emocional de una estrella? Rosica parece tenerlo clarísimo y su credibilidad en Italia es brutal. No se suele tirar a la piscina si no tiene agua. Si él dice que ella lo arruinó, es porque probablemente maneja información privilegiada, testimonios del entorno cercano o pruebas que no puede mostrar públicamente pero que sustentan su afirmación. Está validando el sentimiento de miles de fans que veían a Sarah Bluma, o a la figura que ella representa en esta historia sin nombre, como una influencia negativa, como alguien que no encajaba en el mundo de Khan o que, peor aún, intentaba moldearlo a su antojo, apagando su luz natural para brillar ella o simplemente para controlarlo. Es la narrativa clásica de la persona tóxica que aísla a su pareja, y ver a Khan salir de ahí es, sinceramente, un alivio para todos los que le seguimos. La frase, "Bienvenido de nuevo, Khan Yaman", suena a victoria. Suena a que ha recuperado las riendas de su vida. ¿Y qué queréis que os diga? Verle sonreír de verdad, no esa sonrisa de compromiso que ponía en algunos eventos recientes, es la mejor prueba de que Rosica podría tener toda la razón del mundo. El lenguaje corporal no miente, y el cambio ha sido radical desde que esa supuesta relación terminó o se distanció definitivamente. Es como el día y la noche. Y ahora os pregunto a vosotros, porque sois la parte más importante de este canal y vuestra intuición nunca falla. Quiero saber qué pensáis de este análisis de Alessandro Rosica. ¿Creéis que ha dado en el clavo? ¿Pensáis que realmente esa relación con la supuesta Sarah Bluma fue tan destructiva como para decir que lo arruinó, en todos los sentidos? Es una afirmación muy dura, pero a veces la realidad supera a la ficción. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos. Si creéis que Rosica tiene razón y que ella le hizo daño, quiero que destrocéis ese botón de me gusta, ahora mismo, que se note el apoyo a Khan. Pero si pensáis que es una exageración o que ella no tuvo la culpa, dejádmelo en los comentarios y abramos el debate. Hasta la próxima. Por favor, apóyenos para que podamos seguir brindándoles las últimas noticias. Les deseamos a ustedes y a su familia lo mejor. Adiós. Los queremos mucho.